crece la numeración, al 4000 o al 40 es Avellaneda. Felipe Morés, 5000. 5000. Ahí están las vías del ferrocarril. Que era el ferrocarril que Sí, era, con la subidita y de ahí arranca otra historia. Ahí arrancó otra historia. Bueno, de ahí para acá, de ahí para acá, para el centro, era fácil. ¿En qué te venías vos al centro? ¿Y qué días te venías al centro? Y prácticamente todos los días. En esa época existía el tranvía. Y después vino el trole. Pero la realidad te puedo contar los pasos que hacíamos para llegar caminando desde Corrientes y San Juan hasta allá. En esas noches en el cual hoy yo no sé si podríamos hacer. Porque había días que vos venías a una peña a las 2 de la mañana y no había... ¿Con qué volverse? ¿Con qué volverse? ¿Y qué, caminando por San Juan? Y había que agarrar y caminar, porque los ómnibus, lo que sea, pasaban cada una hora. Corrientes es al 14, o sea, al 1400. Al 1400 al 5000. Pero conversábamos mucho. 36 cuadras. 36 cuadras. ¿Cuántas veces le hicimos? Con mi querido Mario al lado. Y Mario siempre era un tipo que trabajaba. Siempre tenía un horario para trabajar. Uno mejor tuvo menos horario de trabajo, porque hacía otras cosas. Y entonces había que esperar la hora, cuidar la hora. Y a veces había momentos que nos quedábamos para... Por eso, de golpe, hablaba yo antes de esta casa que teníamos, de departamento en la calle de Ceballos. Porque nos quedábamos a dormir ahí, o a veces aguantamos en un boliche y bueno, son las 4, a las 5 lo pasaban a buscar. Que Mario trabajaba en John Deere, entonces pasaba el ómnibus que lo llevaba y yo volvía. Entonces me quedaba a dormir acá, y si no iba hacia mi casa, ¿no? Fueron noches esas, de alguna manera. ¿Qué ciudad era esa, Roberto Marcelo? ¿La ciudad? ¿Qué ciudad era Rosario? Así que podías caminar 36 cuadras sin que te asaltasen, ¿no? Y no sé si podés caminar 36 cuadras a las 2:30 de la madrugada, porque de San Juan, sin que te asalten. Mira, yo vivo en... te violen. Eso sería lo de menos. No, yo estoy viviendo ahora en España y Brown. Y te digo que de golpe voy a un boliche que se llama La Fábrica, que está en calle Tucumán. Tengo 6 cuadras o 7 hasta casa. Con el auto no voy, entonces o me tomo un taxi o caminar no quiero caminar. Siempre hay algún amigo que uno termina en la noche, termina yendo. Pero la realidad es que no querés caminar ni ahí. Porque tenés que hacer toda la vigilancia constante, porque no sabés quién no tiene que ser. Antes se podía salir sin plata en el bolsillo, hoy se puede salir sin plata en el bolsillo, sin dinero. Antes no había tarjetas, ni tal vez ni fiado, ¿no? ¿Cómo era eso? Es que yo no sé cómo vivíamos en aquella época. Con mucha plata no vivíamos. De golpe todo eso que hacía uno de recitar y bailar, era porque por ahí de golpe podía estar dentro de ese boliche. Claro. Y no había consumo, no era como el socio de Luis Jornero. Después de estar una hora allá arriba, un día bajamos y se tienen 2 ginebras. Digo, no es. Sí. El pago eran 2 ginebras. Claro, había que... Nombraste el sándwich milanesa de la buena medida. ¿Iban a comer a algún lado? ¿Salían a comer a algún lado? ¿Había algún restaurante para ir? ¿Algún sitio de encuentro para comer? ¿No solo para tocar la guitarra y tomar un vino? Y en aquella época ya estaba la Marina, ¿no? Que era un boliche que de golpe, como siempre, era acomodado en sus precios, uno de golpe podía ir ahí. Después estaban los grandes, como la Querencia, todos esos grandes boliches que existían de aquel momento. El Rich. Pero el Nacional para los pollos ahí en Mitre. Claro, el Nacional. Nosotros íbamos al Nacional y a la Comedia. Ahí hemos pasado varias noches muy lindas, realmente, con varias anécdotas, ¿no? Estamos hablando de la Comedia, restaurante paralelo al Cine Teatro, la Comedia. Está ahora hay una galería. Ahí donde está la galería, sí. Ahí estaba la Comedia. Y después el Elegante, que tenía el Elegante, el de enfrente. Nacional. El Nacional, que era el que tenía el piano. Después siempre había problemas con el piano, porque siempre, viste, llegados los horarios, el alcohol iba subiendo y siempre había alguno que hacía alguna travesura. O tirarle una amiguita al pianista y entonces se armaban esas
La verdad que se ha armado peleas. Siempre tengo una anécdota y que un día, no sé por qué tema, se armó una pelea. Y un amigo nuestro, que era muy bueno, se metió en el medio de la pelea. Se ve que hubo algún golpe que sacó sangre y entonces le mancharon la camisa. Los tipos se arreglaron todo. Viste como todas esas peleas que se arreglaron y se arreglaron. Pero justo le habían llamado a la policía. Llegó la policía. ¿Quién se lo llevó? A mi amigo con la mancha. ¿Sabés quién era ese que te vas a acordar? El gordo Yunta. Ajá. El Yunta y su guitarra. Claro, el gordo era muy bueno. Y se metió, se quiso separar. Y bueno, el que se lo llevaron fue a él. Los demás se quedaron todos comiendo tranquilos. Era una ciudad de eso, de peleas, de barras. ¿Integraste alguna Siempre alguna hubo barra? siempre hubo barra, pero no... ¿A vos qué barra te tocaba? ¿El Sagrado Corazón o no? No, mi barra éramos 5 que seguimos unidos todos, ¿no? Solamente se nos fue uno, que se nos fue la Gallina Ballestera. Pero después estaba Juanchi y Sánchez Ordóñez, el Cabezón Torres, Mario y yo, entonces siempre estábamos... Y después teníamos todos los que se juntaban. Estaba hablando de Ballester, un periodista, Sí. un vocero del ministro en un momento. De Helber, sí. Que viajó a Rusia, viajó a Cuba, toda la que anduvo muy bien, anduvo en Telam, en todas esas. Yo lo veía mucho en Buenos Aires a él. Y después aquí estuvo, en la última etapa de él estuvo en el ET3. Sí. Pero fíjate vos lo que había hecho el cigarrillo con él, que era lo que uno... ¿Y con vos qué ha hecho el cigarrillo? ¿Conmigo? Sí. Nada, yo en el año 86 dejé de fumar y no fumé más. Y hoy te digo que uno, viste, hoy cuida la camiseta, los colores que conozco, entonces de golpe uno se maneja diferente también. ¿Cómo ¿no? era la relación con las mujeres en esa época? ¿Cómo se establecía la relación con las mujeres? Y el tema ese que te decía yo del escenario y hacer cosas, significaba que después uno bajaba y siempre había un diálogo, porque o te decía contame tal cosa, entonces vos contabas, y bueno, era una forma de relacionarse para uno, cada cual tenía lo suyo. Estaba el que tocaba la guitarra, estaba el otro, después había uno que tocaba la guitarra y los otros se atracaban todo y había problemas, porque si yo no puedo seguir El que tocando toca nunca baila, dijo. Claro. Sí, Cayetano Saluzzi, ¿no? Claro, dice el que toca nunca baila. Eran relaciones que surgían todo, digamos, de alguna manera, más que de bailable, eran de peñeros. Hasta una edad, ¿viste? De golpe fueron diferentes etapas, ¿no es cierto? Pero vos estabas en una peña y siempre o con un amigo con una guitarra o con uno que recitaba. Y me decís que con poca plata. Y me decís que en una de esas te ibas caminando al barrio. Y ese, allá, Sí. ese Rosario y ¿cuál elegís? Y por las cosas vividas y por las cosas muy lindas, elijo aquel, ¿viste? Lo que pasa es que después vos tenés tu familia, tenés tus hijos, tenés tus nietos y... ¿Había edificios en esa época? ¿Había rascacielos? No, para nada. No, lo que nosotros estamos viviendo ahora es una cosa... Aparte yo estoy en ese tema, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo voy a caminar ahora por el Bajo y miro y cuando decís que otro día salí a caminar porque están haciendo una rotonda ahí en Francia y Sí. no sé si es Ilia, que se llama la avenida, allá donde están todas las torres, y están haciendo una rotonda, y me voy a caminar para ver cómo sigue la rotonda, porque hacía como una semana que no caminaba para aquel lado, camino para el lado de la fluvial. Y aparte, viste, el segundo horario que salga, que eso es otra cosa que lo que estamos conversando. Si vos salís para allá muy de noche, y no vas a caminar. Vas para aquel lado, que de golpe tenés mucha más luz y hay mucha más gente. Entonces, fíjate vos en qué... Bueno, pero entonces, ¿elegís esto o elegís aquello? Uno vive en la modernidad, de alguna manera. Aquello era hermoso. El mate tuyo era el mate en la puerta de mi casa, de mi viejo con los vecinos. Hoy no existe, te roban el mate. ¿Tenés relación con tus hermanos? Tengo relación con un hermano. Nuestro hermano, desgraciadamente, la vida nos llevó por esas cosas que pasan en la vida que no la puede creer, porque entonces tengo un hermano al cual quiero mucho. Tenemos nuestros sobrinos, nuestras cosas. Tengo mi cuñado que quedó, porque mi hermana, siendo la más joven de todas, fue la que primero se fue, desgraciadamente. Y entonces, viste, me quedan mis sobrinas. Entonces uno ahí tiene un contacto, digamos, estamos en familia, ¿no? ¿Qué comida ubicás de tu vieja?
De mi vieja te voy a decir la comida que me acuerdo siempre. ¿Tu vieja es onda tana como el Giordano o es de otro No, palo? digamos, eran diferentes abuelos. Uno era de allá de Cerreto Sanitá, Nápoles, que pienso que uno por ahí tiene algo de eso, y después el otro abuelo era del norte de Italia, y de Trieste. Porque mi vieja, Sí, tu vieja tenía un recuerdo de, me ibas a decir. de mi mamá, Sí. y sí, cuando hacíamos la polenta. La polenta no es como ahora, la instantánea. Entonces se ponía la olla, agua, ¿verdad? Entonces había que ir a revolver. Entonces decía, a ver quién le toca, entonces uno siempre se escondía, no quería ir a darle cuenta. Entonces éramos 3 hermanos con ese tema, entonces iba, pero lo hacía con esa salsa, con esa cosa, era una cosa fantástica. Y casi siempre sobraba mucho de eso, ¿viste? Pues hacían esa olla así. Entonces la noche esa venía con manteca, vuelta y vuelta, ¿eh? Y bueno, de esa no me puedo olvidar nunca porque aparte la elaboraba. Trabajaba en la creación de la polenta. De la polenta, sí, la verdad. Ese es un recuerdo hermoso. ¿Cuál fue tu primer laburo? Mi primer laburo, yo trabajé, te voy a decirte que trabajé en Cailibola, que era una imprenta que todavía está ahora toda su edificación. Trabajé ahí. Es de un amigo mío ahora el espacio ese, el edificio de Welrig y la otra calle. El edificio. Sí. No, yo te digo, yo pensé que de Cailibola, porque de Cailibola tiene también un dueño, ¿no? Bueno, sí, la librería en el centro. Claro, estuve en Cailibola cuando trabajé ahí, que tenía que levantarme a las 6 de la mañana. Yo ahí tenía más o menos unos 17 años. ¿Y qué hacías ahí? Y ahí trabajaba en una máquina litográfica que había que acomodar los papeles. Venía y acomodaba. Y siempre te contaban cuentos, todo el cosa. Y después llegó un momento que a los 17 años y medio momento entré a trabajar en el Haber Fábrica. Era pinche de la Haber Fábrica ahí en el Palacio Minetti. Y eso pienso que también que fue una etapa en la cual uno cambió, porque después desde ahí, una vez aparece Mario diciéndome que la onda y la que teníamos que hacer era irnos al sur. Y nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Te cuento cómo se llegaba hasta allá. Son cosas que realmente uno hoy ve que el avión que llegó, que no llegó. Nosotros tuvimos que tomar... ¿Qué te fuiste a hacer a Comodoro Rivadavia? A trabajar con el petróleo, porque acá, por ejemplo, ganamos... ¿A ver qué? Claro. ¿A vender qué? No era vender. ¿A comprar qué? Era muy duro, era muy... Y bueno, pero era la aventura. Hoy, ¿qué hacen? Se van a Europa. Voy a trabajar con el petróleo, pero no me podés explicar de qué. Sí, te puedo explicar. Bueno, explícame cómo viajabas. Y para poder llegar allá, para viajar, nos tomamos un tren hasta San Antonio Este. De San Antonio Este había que tomarse, como no había rutas, había que tomarse, parece que se vivió en la época de Sarmiento, había que tomarse un colectivo. Entonces en ese colectivo, que yo me acuerdo que siempre, yo hacía mucho frío adentro, no eran climatizados. Y era tierra y tierra, entonces vos te tapabas hasta acá, te llevaba una bufanda tapada acá, y de acá para acá estaba todo negro de la tierra. Así viajamos. Y hemos recomendado a un cura allá en Comodoro Rivadavia. Y llegamos al cura, mire padre, nosotros venimos a trabajar, teníamos que después conseguir el trabajo allá, si el trabajo había que ir a buscarlo, a rendir y demás cosas que uno podía hacer. Y el cura dijo, bueno, fenómeno, le consiguió acá, nos consiguió enfrente, en un hotel enfrente. No, cuando terminamos nosotros pensábamos que era una caridad, bueno, porque nos quedaban 100 pesos, y eso para decirte una cifra, ¿no? Pagamos ahí el hotel y quedamos en la calle. Y entonces estábamos sentados en un cordón con nuestros bagallos, con Mario, dijimos, ¿qué hacemos? Entonces teníamos una dirección de un rosmarino, había un constructor que había ido de acá. Lo fuimos a ver y el tipo sí, nos ayudó. Nos mandó una obra en construcción que tenía en esa casilla de chapa. Y bueno, te imaginas, Bigote, cuando soplaba el viento ese de 120... a trabajar de albañil entonces, en una construcción allá. No nos metimos ahí, no, después empezamos a buscar, estaba Panamérica, que todavía sigue, que ahora le dieron hasta el año 37 a Panamérica, que duró hasta el 17. No, te la hago corta, entre una cosa y otra terminé trabajando en Cerro Dragón, que es
me acuerdo siempre porque ahora en la época acá de Kirchner, que le dieron hasta el año 37, Sí. justo le dieron toda la zona de Cerro Dragón. ¿De administrativo terminaste trabajando? No, trabajaba en el campo. Yo tenía a cargo